Bueno, yo soy Elisa Rabadán, R5 de Medicina Interna del Hospital San Pedro de Logroño y os traigo un caso que tuvimos en plena pandemia del COVID, en mayo de 2020. Se trata de una mujer de 47 años, sin alergias medicamentosas ni hábitos tóxicos, sin factores de riesgo cardiovascular, con un IANSES en 2017, del que tampoco tenemos mucha más información porque le ocurrió en otra comunidad y la paciente no disponía de informes. Tenía una metaplasia intestinal escamosa por VPH en 2019 y se había sometido a una mamoplastia de aumento y era portadora de prótesis mamarias. Estaba en tratamiento con Adiron, Concor y Orfidal. Siguiente. Como digo, acude el 4 de mayo de 2020 a urgencias por una clínica de 4 días de dolor lumbar hipocondrio derecho, tipo cólico y fiebre de hasta 39. Siguiente. La exploración física, bueno, se mostraba taquicárdica, febril, y lo que llamaba la atención simplemente era un abdomen doloroso a la palpación, enfusa ilíaca y flancos derechos, con una sucusión renal derecha positiva. Siguiente. Bueno, esta es la analítica, que era bastante anodina, con una PCR discretamente elevada de 76 y una neutrofilia. Siguiente. El sistemático de orina también era bastante inexpresivo, con una hematuria pero sin leucocitos y una cruz de bacterias. Siguiente. Por supuesto, al llegar a urgencias se le hizo una PCR en este momento de SARS-CoV-2 que fue negativa. Siguiente. Para pasar hasta que toda la diapositiva, porfa. Bueno, ante la sospecha de una patología de la vía biliar urinaria se solicitó una ecografía que mostraba una vesícula biliar distendida pero sin signos inflamatorios parietales. Y si le das ahí a la imagen del escáner se va a cargar un vídeo. No, pasa para atrás. No se te carga un vídeo. Bueno. No, porque no sabrá, no, el vídeo estará aparte. Bueno. Se muestra también una vesícula distendida pero sin signos inflamatorios de la pared y unos riñones normales sin dilatación de vías excretoras. Siguiente. Esta es la analítica siguiente a las 24 horas. La paciente seguía febril, con aumento de reactantes de fase aguda, con un ligero aumento de transaminasas y con dolor abdominal. Siguiente. Se le hace, si ahora pasa toda la diapositiva. Ante el empeoramiento, desde urgencias se hace una interconsulta a cirugía general y finalmente se le realiza una laparoscopia exploradora haciendo una colecistectomía, que posteriormente en la AP se vio que tenía una colecistitis aguda sobre una crónica. La intervención cursó aparentemente sin incidencias y previo a la intervención por esa plaquetopenia de 80.000, los cirujanos transfundieron un pool de plaquetas. Siguiente. Entonces la paciente a las 8 horas llega a la planta y comienza con desaturación y es cuando nos avisan al busca de medicina interna. Pasa. Vale, en ese momento nos avisan por disnea, desaturación y fiebre. Siguiente. Vale, nuestra llegada seguía con fiebre, ya estaba con requerimientos de oxígeno a bajos flujos, estaba disneica al hablar, con múltiples úlceras orales, mínimos edemas con fobia bimalleolares y un tenue ras en piernas. Siguiente, reinterrogando a la mujer, nos contó que vivía con 3 perros bien vacunados, negaba el consumo de drogas, de relaciones sexuales de riesgo o picaduras de garrapatos o otros insectos. Siguiente. Esta es la placa que presenta. Se ve un patrón intersticial bilateral que en este momento la sospecha más fuerte era una neumonía por COVID. De hecho, entramos a la habitación, está una planta de cirugía, pero entramos a la habitación con EPI. Solicitamos una analítica un poco más amplia y un escáner. Siguiente. En la analítica se ve un ProNP elevado de 1400, unas transaminasas elevadas, los reactantes siguen en ascenso y un dímero D en el límite alto de la normalidad. Siguiente. Vale, vídeo. Vale. En el escáner lo que vemos es un patrón intersticial bilateral que afecta prácticamente a la totalidad de los pulmones, respeta algo las bases, pero prácticamente, como veis, los pulmones están totalmente afectados. Tiene también derrame pleural bilateral leve. En este contexto nuestra primera sospecha sigue siendo una neumonía por COVID. Siguiente.
Como digo, le hicimos 4 frotis de SARS-CoV-2 que fueron negativos, el resto de microbiología también fue negativa y lo único que, bueno, en el cultivo de la úlcera oral tuvo una candidiasis por Candida albicans. Siguiente. Siguiente, se pasa. Vale, entonces, ante esta aproximación diagnóstica decidimos iniciar una pauta empírica con antibióticos de amplio espectro con levofloxacino, meropenem, linezolid, aciclovir, fluconazol y furosemida intravenosa por esa insuficiencia cardíaca leve que presentaba. Solicitamos una analítica completa con serologías y autoinmunidad para afiliar el cuadro y una broncoscopia. Pasa. Vale, pasa. Esta es la broncoscopia que no mostraba alteraciones macroscópicas relevantes y toda la microbiología, incluida el frotis de SARS-CoV-2, antígeno de lactomannan en tinción de neumocistis, fue negativo. Siguiente. Vale, todas las serologías que se solicitaron y la autoinmunidad fueron también negativas. Siguiente. Vale, entonces, bueno, estamos ante un caso de una paciente que estando previamente bien, tras una transfusión de plaquetas, comienza de forma más o menos brusca con disnea, desaturación y infiltrados pulmonares. Siguiente. Esta es la progresión radiológica, como veis, a las horas de la intervención presenta esos infiltrados pulmonares, a las 48 horas ya se van lavando, la paciente comienza con mejoría, desaparición de la fiebre, de los requerimientos de oxígeno, los reactantes van bajando y a los 5 días vemos cómo la placa, los infiltrados han desaparecido totalmente sin ningún tratamiento específico. Siguiente, por lo que se le da de alta a la mujer con un juicio clínico de síndrome de distrés respiratorio secundario improbable TRALI, que es de lo que voy a hablar ahora. Siguiente. Bueno, el TRALI, siguiente. Vale, se trata de una lesión pulmonar aguda producida por transfusión de hemoderivados. El término se acuñó en el 85 y siguiente es una lesión pulmonar aguda que aparece dentro de las 6 primeras horas post-transfusión y se caracteriza por una hipoxemia, un edema pulmonar no cardiogénico con los infiltrados pulmonares típicos y en ocasiones puede aparecer taquicardia, fiebre, hipotermia, hipotensión. Siguiente. Vale, siguiente. La incidencia es muy baja. Siguiente. La incidencia es muy baja, pero bueno, hay que pensar en esta patología por la mortalidad que entraña, ya que puede ascender hasta el 60% en pacientes críticos. Con lo que más se asocia es con los concentrados de plaquetas, seguidos de plasma fresco y seguido de los concentrados de Matías. Siguiente. Desde los años 2000 ha habido una evolución en la terminología de TRALI y hasta 2004 no se establecieron las primeras definiciones. Siguiente, que en 2019 se reclasificaron y es actualmente la que está vigente. Siguiente. Vale, básicamente hace una distinción siguiente entre TRALI tipo 1 y tipo 2. El TRALI tipo 1 tiene que cumplir los criterios que ya he comentado y la diferencia con el TRALI tipo 2 es que los pacientes con TRALI tipo 2 tienen que tener la presencia de un factor de riesgo para desarrollar un síndrome de distrés respiratorio o presentar un síndrome de distrés respiratorio leve, aunque bueno, esta clasificación en la práctica real no nos aporta demasiado. Siguiente. Vale, hay otra entidad que por una otra reacción transfusional que por su similitud cabe mencionar. Siguiente, ya que se presenta en muchas ocasiones de la misma forma con una hipoxemia aguda tras la transfusión. Siguiente, pero en el TACO la sobrecarga es una sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, a diferencia del TRALI en el que el daño pulmonar no es cardiogénico. Siguiente. Como marco fisiopatológico general tanto de TACO como de TRALI, se han propuesto varias teorías, pero la más aceptada es la teoría de los 2 impactos, en la que es necesaria 2 condiciones imprescindibles para que se produzca el daño pulmonar. Una es una condición clínica subyacente del paciente, una serie de factores de riesgo, y la segunda tiene que ver con el producto sanguíneo transfundido. Siguiente. De tal forma que en el primer impacto se produce un reclutamiento de polimorfonucleares y una activación endotelial. En el segundo evento o en el segundo impacto tiene que ver con elementos que están presentes en el producto transfundido, que después hablaré de ellos, para finalmente producir la lesión pulmonar aguda. Siguiente. Vale, así de forma ilustrativa y muy rápida, la diferencia entre TACO y TRALI, lo que ya he dicho que es en el TACO un edema cardiogénico,
el primer impacto estaría relacionado con una baja adaptabilidad del receptor del hemoderivado a la sobrecarga de volumen. Siguiente, 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 siguiente. Y en el TRALI, no, anterior. Vale, lo que hablo de esta teoría de los dos impactos, el primero estaría relacionado con el receptor, factores de riesgo como la inflamación, el alcoholismo, la edad avanzada, y el segundo impacto estaría relacionado con elementos que están presentes en el producto a transfundir, que son anticuerpos antileucocitarios o otros elementos modificadores de la respuesta biológica. Siguiente. Vale, otra clasificación es que el TRALI se divide en inmune y no inmune. El TRALI inmune representa el 80% de los casos y se debe a estos anticuerpos de los que he hablado que reaccionan contra los antígenos del receptor y se produce el daño pulmonar. El TRALI siguiente no inmune representa el otro 20% de los casos y se debe a esos modificadores de la respuesta que también están presentes en el producto a transfundir. Esto asociado a esos factores de riesgo del huésped, pues producen el daño pulmonar. Siguiente. Como prevención del TRALI hay tres pilares fundamentales que son, bueno, la política de exclusión de ciertos donantes, sobre todo pacientes que han estado relacionados con un caso de TRALI, y también mujeres multíparas porque es más frecuente que tengan este tipo de anticuerpos. También actuación sobre el almacenamiento, evitar largos almacenamientos y evitar transfusiones innecesarias. Siguiente. El tratamiento es un tratamiento de soporte, no hay nada específico, oxigenoterapia que puede ir hasta la intubación endotraqueal en los casos más graves. Los corticoides no han demostrado ninguna eficacia y también es importante remitir el producto sospechoso al banco de sangre para realizar las determinaciones necesarias. Siguiente. Y ya como conclusión, bueno, el TRALI, aunque es una patología poco frecuente, hay que pensar en ella por la mortalidad que conlleva. Se caracteriza por una hipoxemia con los infiltrados y el tiempo aquí es muy importante, aparecen las 6 primeras horas de la transfusión, se llega al diagnóstico de forma clínica y de exclusión de otras patologías, hay una división entre TRALI tipo 1 y TRALI tipo 2, es importante hacer un diagnóstico diferencial con otras reacciones transfusionales. La teoría más aceptada de cómo se produce es la teoría de los dos impactos. También hay una clasificación de TRALI inmune y no inmune. La prevención está basada en los tres pilares fundamentales que he comentado y el tratamiento es de soporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Elisa. No sé si hay alguna pregunta. En un paciente con TRALI, para transfusiones futuras, ¿hay alguna medida que haya que coger de manera especial al cruzar la sangre? Bueno, ¿el qué? Para transfusiones futuras, en ese paciente Sí. que ya ha presentado un TRALI, ¿cabría algún análisis específico que haya que hacer, alguna otra precaución? No, sobre todo, bueno, sí que hay que remitir el producto sospechoso concentrado que haya sido al laboratorio para analizarlo y hacer las determinaciones. Y sí que se habla de excluir a este tipo de pacientes, sobre todo de que ellos donen también, hagan donaciones.